Muchísimas gracias, Jordi, por esta invitación a ayudar a mis colegas y compañeros intérpretes a hacer prácticas deliberadas de interpretación. Bueno, yo voy a hablar un poco, yo también soy intérprete y traductora, y voy a hablar un poco de mi vida, de mi trayectoria a lo largo de estos últimos 20 años, que son los años en los que he trabajado como traductora e intérprete. Espero no hablar muy rápido, porque sé que siempre es difícil adaptarse a la velocidad del conferencista, pero ustedes saben que cuando uno va hablando de la vida personal, uno se emociona y empieza a meter la chola. Eso quiere decir que uno va muy rápido. Bueno, primero que nada, yo fui a vivir a Brasil cuando tenía 12 años. Mi mamá era diplomática, fuimos a vivir a Brasilia y ahí estuvimos 3 años viviendo y fue mi primer contacto con el portugués. Sentí la xenofobia en carne propia. Cuando estudiaba en el colegio, los niños me preguntaban que dónde quedaba Venezuela, que si eso era donde era Argentina, y yo, por supuesto, me ponía muy, muy brava y decía que cómo era posible que una gente de Brasil no supiera que Venezuela hacía frontera con ellos y que estaba al norte de Brasil. Entonces, eso para mí era sorprendente. Em, Después también decían que por qué la venezolana no sabía decir groserías, que por qué no entendía a veces los chistes que ellos hacían. O sea, fue un proceso de adaptación al idioma y a la cultura brasileña bien fuerte, pero yo hice un gran esfuerzo, busqué la manera de aprender portugués, de hablar bien, de escribir bien, y recuerdo que en un momento una de las compañeras que eh, vio cuando yo recibí un examen, un trabajo, una tarea, algo así, ella dijo que la venezolana había sacado más nota que ella, que cómo era posible que yo escribiera portugués mejor que ella. Y pues bueno, esa fue mi historia. Yo empecé a vivir con el portugués todos los días, a querer aprender. Leía mucho, viajaba mucho. Fuimos 17 veces a Río de Janeiro. Bailé en el carnaval, conocí Salvador de Bahía, una ciudad para mí emblemática. Em, y bueno, así fue como empecé yo a querer Brasil y a adorar el portugués. Bueno, después de eso viví 3 años también en Argentina, que fue el segundo destino que tuvo mi mamá como diplomática. Esta vez viví en Buenos Aires 3 años. Entonces aquí fue como el proceso contrario. Aquí fue mejorar el español, aprender español de otra manera, ya hablaba con el voz, con la entonación de los argentinos. Y bueno, a los 17 años me tocó devolverme a Venezuela y decidí estudiar idiomas modernos. Tuve que hacer un examen de admisión bastante difícil, la verdad, pero por suerte lo pasé. Yo, el día que me fui a inscribir en la universidad, salí de mi casa diciendo que iba a estudiar inglés-alemán, porque era lo que mi papá me decía que era lo que me convenía a mí. Aunque yo siempre le decía, yo quisiera estudiar portugués. Y él me decía, pero ¿para qué el portugués si tú ya lo sabes? Estudia algo que tú no sepas, estudia inglés-alemán, que es diferente. Bueno, yo llegué a la universidad, hice mi fila de inscripción, pagué el arancel que me tocaba pagar y me dice el coordinador académico, ¿cuál va a ser su combinación de idiomas? Y yo dije, portugués-francés. No sé por qué yo decidí cambiar en ese momento de idioma. Y bueno, yo sentía que sabía la música, pero que me faltaba la letra, ¿no? Sino que yo quería saber la gramática, la literatura, era lo que a mí me gustaba, ¿no? En ese momento. Y
De hecho, las materias de cultura y de las interpretaciones, que era donde uno hablaba más de la cultura de Brasil y de diferentes temas, fueron las materias que a mí más me gustaron a lo largo de la carrera universitaria. Estudié 5 años idiomas y después ustedes se preguntarán, ¿y cómo ella llegó a ser profesora de traducción e interpretación? Bueno, la verdad es que el destino es una cosa increíble. Una profesora se enfermó en la universidad y necesitaron buscar alguien que la sustituyera y pues me llamaron a mí a ver si yo podía hacer una suplencia de esa profesora de traducción que se llamaba Ligia, era brasileña y pues bueno, así empecé yo a trabajar con clases de traducción. Eso fue en el año 2003, ¿ok? Ya hace 20 años. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí empezó mi contacto ya con los estudiantes, tuve que estudiar mucho, tuve que prepararme mucho. Al mismo tiempo comencé a trabajar con interpretación en eventos presidenciales. Yo llegué a ser intérprete de Chávez, de Maduro, cuando era canciller de la República. También era la voz de Lula da Silva cuando iba de visita a Venezuela y eso era muy común. Siempre se hacían visitas binacionales para ver los proyectos que estaban en curso y pues me tocó trabajar mucho con ellos en la parte presidencial. Entonces, mi fuerte siempre fue el discurso político. En eso fue que yo me especialicé cuando empecé a interpretar. Y bueno, después de eso, llega el año 2019, la situación en Venezuela se empezó a poner muy difícil políticamente, económicamente y de todo tipo. Yo continuaba siendo profesora de la Universidad Central de Venezuela, que es donde yo di mis clases todo el tiempo, y me tuve que venir a Colombia en un momento de dificultad económica y llegué aquí a empezar de cero nuevamente, sin que nadie me conociera. Yo ya en Venezuela tenía cierto nombre, ya la gente sabía quién era yo, ya me habían visto en la televisión, me habían visto en el periódico, habían escuchado mi voz por las cadenas de radio y televisión. Y pues me tocó empezar otra vez de cero, que nadie me conociera. Trabajaba como traductora en una empresa, estuve trabajando allí 2 años. Me tocó pasar la pandemia trabajando en esa empresa y pues muchas de las experiencias que gané como traductora fue justamente en esa empresa porque esa empresa se dedicaba a la traducción oficial, ¿ok? Era un traductor oficial de portugués-inglés que fue mi alumno en la universidad, que fue el que me contrató. Es decir, yo dejé de ser su profesora y después pasé a ser su empleada. Él era el jefe, ¿ok? Y bueno, aprendí mucho con él en la parte de traducción oficial, porque lo que hacíamos eran contratos, divorcios, traducciones de partidas de nacimiento, actas de matrimonio, todo ese tipo de documentos oficiales, ¿ok? Y bueno, durante la pandemia pasé unos 2 o 3 meses sin interpretar. Eso para mí fue realmente difícil porque cuando me tocó volver a interpretar, empecé a interpretar como portugués-español, pero era específicamente en discursos de medicina. ¿Ok? Entonces me tocó acostumbrarme a otro tipo de discursos que ya no era el discurso político al que yo estaba acostumbrada desde que empecé a interpretar, pero es como dicen, ¿no? Volví como el ave fénix. Empecé otra vez de cero prácticamente y siento que gané mucha experiencia con el tema de la medicina porque es un tema muy amplio, ¿ok? Siento que empecé a exigir más como intérprete porque muchas veces había problemas de audio, había dificultades en las plataformas, Zoom no estaba tan perfeccionado como ahora lo está.
no había esa opción de relay ni nada que se le parezca, entonces trabajábamos con dos dispositivos, la computadora y el celular. Entonces escuchaba en el celular lo que interpretaban mis compañeras de inglés a español y yo hacía de español a portugués. ¿Ok? En un evento de medicina a veces nos tocaba quirófanos y nos tocaba interpretar, qué sé yo, cáncer de colon, cáncer de estómago, oncología, quimioterapia, radioterapia y cualquier tema súper, súper difícil. ¿Ok? Me costó mucho adaptarme a eso, pero después le agarré un cariño tremendo a todo lo que tiene que ver con medicina. Ahora soy intérprete médica, ¿ok? Prácticamente eso es lo que hago todos los días, trabajar con medicina. Termina la pandemia y la sensación que yo tenía era que quería volver a dar clases específicamente de portugués y pues creé una academia virtual que se llama Entre Textos y Palabras y ahí empecé a dar clases online de portugués. El lema siempre fue no más portuñol, pues tienes que mejorar tu portugués y puedes aprender con nosotros. Y bueno, esa empresa se ha ido diversificando. Ahora trabajo como intérprete independiente, pero la mayoría de mis horas las dedico a esa empresa, a las clases de portugués y ahora a clases de traducción e interpretación. Y pues bueno, de ahí viene mi experiencia. Lo que les quería decir con todo este discurso tan largo y esta gran historia es que ser intérprete es muy difícil, pero a la vez es la cosa más bella del mundo. No sé qué creen ustedes. Yo me emociono cada vez que hablo de la interpretación y, pues, siento que esto es lo que yo quería hacer. Y ahora le digo a mi papá que gracias a Dios que se me ocurrió estudiar francés, portugués, porque si hubiese estudiado inglés, alemán, nada de esto estaría pasando.